Ahí les hacemos el viejo por el señor Gutiérrez, cilindro Edison. En este nuevo vídeo de joyas de la Biblioteca de Asturias, Ramón Pérez de Ayala, queremos presentaros una excepcionalidad, podríamos decir, ya que vamos a hablaros de un cilindro de fonógrafo. Los cilindros de fonógrafo son inventados por Thomas Alva Edison en 1877 y son considerados como el primer soporte de reproducción y grabación de sonido. Aunque inicialmente estos soportes utilizaban el papel de estaño, muy pronto, en torno a 1880, empieza a utilizarse la cera para la fabricación de estos artefactos, podríamos llamarlos, ¿no? Se trata de un material que ya permitía pues hacer una grabación, digamos, más fina y de mejor calidad, y además permitía hacer unas mayores producciones en cuanto a número de ejemplares, ¿no? Lo que son los cilindros de fonógrafo, digamos que suponen uno de los pasos más importantes, ya que en lo que es la historia de la música, ya que es el momento en el que empieza por primera vez a poder grabarse y a reproducirse esta música, como decimos, ¿no? Los primeros pasos son un poco lentos, ya que no se podían producir un gran número de ejemplares, pero en 1902 también la casa Edison, Thomas Alva Edison, crea o idea un nuevo proceso de grabación. Es el conocido como Gold Molded. El cilindro del que luego hablaremos está producido con este método, el Gold Molded, que es el moldeado en oro, que permitía, a través de un molde, hacer una deposición de oro en el que se vertía la cera y posibilitaba, sobre todo, la característica más importante, aparte de una mejora de calidad, evidentemente, en el sonido, lo que permitía era producción a una mayor escala a la que se había podido producir hasta ese momento, ¿no? En este sentido, lo que deriva es en que, digamos, que se democratiza el acceso a este tipo de cilindros, ya que se pueden fabricar un mayor número de cilindros a un coste más bajo, y esto hace que el público pueda acceder de una forma más fácil a estos soportes, ¿no? Con el método Gold Molded se podían fabricar pues en torno a 120, 150 fonógrafos diarios. En un principio estos cilindros aparecían sin ningún tipo de, digamos, de señal o de identificación externa, ¿no? Lo que hacía que muchas veces, para poder conocer lo que era el contenido de los mismos, lo que se buscaba, o bueno, lo que se hacía era grabar en el propio cilindro una introducción. Se hacía una grabación, una especie de anuncio en el que se indicaba qué era lo que iba a reproducirse, lo que se había grabado, lo que se podía escuchar a continuación. De hecho, en este cilindro que tenemos aquí, a pesar de que ya tiene una identificación externa con un tubo de cartón y con la identificación del autor y la música, etcétera, también aparece ese pequeño anuncio al principio, en el que se identifica al autor y la canción que está grabada en él, ¿no? Con el paso del tiempo, como decíamos, bueno, estos cilindros ya pasan a distribuirse empaquetados en tubos de cartón, como este que tenemos aquí, y también incluso a veces se introducía dentro de lo que era el tubo una hoja informativa donde se especificaba cuál era la información que tenía el contenido del cilindro, ¿no? A pesar de que estos cilindros tenían una mejor fidelidad en cuanto a los surcos interiores y permitían la capacidad de realizar grabaciones caseras, a principios del siglo XX decaen frente a lo que es el disco de 78 revoluciones, lo que conocemos como discos de pizarra, ¿no?
Decaen por varios motivos. En primer lugar, porque los discos eran más baratos para producir y más fáciles más baratos en cuanto a su fabricación, y además eran más fáciles de almacenar. Por otra parte, la Casa Columbia en el año 1808 ofrece a los consumidores un producto de valor añadido, que era la posibilidad de grabar los discos por dos caras, ¿no? Además de todas las campañas de marketing que las diferentes casas fonográficas hacen a favor del disco, hace que el cilindro de fonógrafo no desaparezca, pero que empieza a decaer, y su producción masiva, digamos, que termina aproximadamente en torno al año 1929. El cilindro que tenemos aquí es un cilindro con el método Gold Molded, como señalé anteriormente, y es un cilindro que pertenece, es un cilindro que contiene una canción de tonada asturiana cantada por Ramón Gutiérrez, conocido también como Señor Gutiérrez, del que hablaremos posteriormente, y pertenece a lo que era la serie cubana, digamos, las Cuban Series de la casa Edison, ¿no? En aquella época muchas casas fonográficas hacían expediciones, o mandaban expediciones fonográficas a diferentes puntos para hacer grabaciones, ¿no? Y en aquellos momentos La Habana, Cuba, era pues uno de los mercados más vibrantes, podríamos decir, en cuanto a la música tanto española como la tonada asturiana, ¿no? Lo que es la tonada asturiana tiene un significado muy importante en los emigrantes asturianos a Cuba, ya que digamos que se convirtió en un testimonio de resistencia cultural, ¿no? Podemos decir que a través, en torno al centro asturiano de La Habana, se articuló, bueno, pues toda una serie de artistas y de emigrantes asturianos que lo que querían era, pues muchas veces, escuchar pues las canciones de sus orígenes, ¿no? Las canciones de tonada asturiana, las canciones de música de la tierra. Ramón Gutiérrez, en este sentido, es uno de los artistas relevantes en aquella época, y de este artista, de este tenor de tonada, tenemos muy poca información. Existe muy poca información más allá de lo que serían los testimonios de las grabaciones que realizó. Hay registros, hay información que nos lleva a concluir que realizó varias grabaciones de diferentes canciones asturianas en 3 cilindros de cera y en 4 o 5 discos de 78 revoluciones, ¿no? Este tenor cantó canciones como La danza prima, La soberana, La panadera o La panoia. Y además también tenemos la grabación de El Vieyu, que es la que ocupa este cilindro, y es un aire asturiano en el que aparece acompañado de gaita. Ramón Gutiérrez, también conocido como Señor Gutiérrez, aparece en algunas grabaciones también con un gaitero cuyo apellido es Menéndez, ¿no? Del que no conocemos más datos que este apellido, ¿no? Se trata, como digo, de un aire asturiano en el que aparece, bueno, el empaquetado, como podéis ver, está en perfectas condiciones, el estado de conservación es muy bueno, y en él está contenida esta canción típica de la tonada asturiana, ¿no? Lo que pretendemos desde la biblioteca al adquirir estos materiales es conseguir pues conservar todo lo que es el patrimonio inmaterial, el patrimonio cultural de Asturias, para incorporarlo a nuestros fondos y así, digamos, que conservarlo y difundirlo a través de vídeos como este, ¿no?